Tenemos el libro de Jacobo, que ese libro usted le pregunta a una persona en la iglesia, pues búscame el libro de Jacobo. Pues no hay ningún libro que se llame Jacobo. Ese es un libro apócrifo quizá que está citando, por eso no existe en la Biblia. Entonces, es bueno también restaurar lo que es los nombres originales de los libros. No solamente la compaginación de los libros, no solamente el orden de los capítulos, sino también la restauración de algunos nombres de los libros, como es el caso de Jacobo. Tenemos la Biblia de Casiodoro de Reina de 1569. Casiodoro de Reina, en el versículo 1 de lo que nosotros llamamos el libro de Santiago, registra: Jacobo, siervo de Dios y del Señor Jesús el Cristo, a las 12 tribus que están esparcidos, salud. Esto es lo que traduce Casiodoro de Reina en 1569 en la Biblia del Oso, que de ahí es que provienen todas las versiones Reina Valera. Entonces, en el versículo 1 se dice que ¿quién es el autor del libro? Dice Jacobo, Jacobos. Entonces, no es Santiago. El mismo autor sagrado se identifica en el texto diciendo Jacobo, siervo de ¿quién? De Dios y del Señor Jesucristo. Cipriano de Valera, que realizó la revisión al trabajo de Casiodoro, en el versículo 1 también lo dejó igual. Jacobo, siervo de Dios y del Señor Jesús el Cristo, a las 12 tribus que está esparcido, salud. Es decir, que ambos textos, tanto el de Casiodoro como el de Cipriano de Valera, registra Jacobo. ¿Quién fue Jacobo? Jacobo fue el hermano del Señor. Así está registrado en los evangelios. No fue el Jacobo que fue discípulo, sino más bien Jacobo, uno de sus hermanos, que llegó a ser uno de los dirigentes de la iglesia de Jerusalén en el primer siglo, juntamente con Pedro. Entonces, Jacobo dirigía la iglesia y él fue quien escribió este libro. Pero nosotros vemos en nuestras Biblias que el libro en sí no se llama Jacobo, sino que se llama Santiago. ¿Qué es lo que ocurre? En la Biblia del Oso de 1569 se corrobora esto. Esta es una imagen de la Biblia del Oso, la primera Biblia en castellano, traducida, completa, Casiodoro de Reina, y en el versículo 1 dice Jacobo. Si podemos seguirlo, está bien. Luego tenemos la Biblia del Cántaro, que es la revisión de Cipriano de Valera. Aquí está el texto de la traducción, de la revisión. También en el versículo 1 registra Jacobo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Es decir, que tanto el primer traductor como el primer revisor, pues mantienen literalmente el nombre como aparece en los originales. Aquí tenemos los dos textos, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, y en ambos textos, en las escrituras, registra Jacobo. A pesar de que en el texto, en el versículo 1, registra Jacobo o Jacobo,
El título de la carta en la Biblia de Casiodoro de Reina registra la Epístola Universal de Santiago. Es decir, que ellos permanecieron e impusieron, colocaron ese nombre a pesar de que en el texto sagrado, en el mismo texto, el autor se identifica como Jacobo. Entonces, hay un cambio. Al libro le colocan Santiago y el autor es Jacobo. La Reina Valera de 1909 también registra siervo de Dios y de Señor Jesucristo. Y lo primero que dice es Jacobo. Es decir, que tenemos una tradición de fidelidad al texto en la traducción. Es decir, Casiodoro de Reina traduce Jacobo. En la revisión de Cipriano de Valera permanece Jacobo. Y en la Reina Valera de 1909 también sigue la fidelidad de los traductores anteriores y registra Jacobo. ¿Dónde ocurre el cambio de Santiago? En la revisión de 1960. Los revisores de 1960, como el título del libro era Santiago, pues quitaron del texto sagrado el nombre Jacobo, tomaron el título del libro y lo metieron en el texto sagrado. Por eso es que actualmente nosotros leemos en la Reina Valera Santiago, siervo de Jesucristo, pero es ningún Santiago, es Jacobo. Y eso tiene que ser restaurado. Restaurado, el texto sagrado tiene que estar restaurado. Es lo mismo que hicieron los escribas en este proceso de copiado. A veces un comentario que estaba en el margen, lo quitaban del margen y lo introducían en el texto. Entonces Casiodoro de Reina colocó el título del nombre Santiago y los revisores de 1960 lo quitaron del encabezado y lo metieron entonces en el texto, eliminando el nombre original del autor. Y esto tiene que ser restaurado en el texto sagrado. No es Santiago, sino Jacobo. El libro y el autor se llaman Jacobo. Esto ocurre, este cambio, porque la Iglesia Católica inserta a todos los cristianos el apócope San. Primero llamaban a ¿qué? San Jacob. Y de ahí proviene lo que es Santiago. Por eso Casiodoro de Reina en el título presenta abreviado una S. Tiago, que de ahí es que viene San Jacob y de ahí se convierte entonces en Santiago, que esto es una deformación totalmente de la Iglesia Católica respecto a este nombre y al nombre del libro.